Bien, entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar con la parte de los archivos base. Como les dije, vamos a empezar a trabajar con estos valorcitos. Me confirman que pueden observar mi pantalla, por favor. ¿Ya? Se observa mi pantalla, ¿verdad? Ya. Espero que se pueda observar y que todos estemos genial. Como ya lo hemos visto, como ya se ha ido mencionando, el curso va a tratar de fórmulas y no, funciones y tablas dinámicas en la parte del Excel, el manejo de las funciones y las tablas dinámicas en Excel. ¿Por qué es importante manejar la parte de las funciones? Porque, o las fórmulas, porque casi todo en el Excel se empieza a trabajar con ese tipo de valores. ¿Ya? Y las tablas dinámicas simplemente nos van a permitir tener un resumen detallado y un resumen específico de qué es lo que nosotros queremos trabajar o qué datos queremos empezar a realizar. ¿Ya? El trabajo de ambas herramientas son grandes y son importantes y vamos a tratar de tocarlas en estas clases, mostrarles el potencial que tiene cada uno. De tablas dinámicas se les voy a preparar un material que les voy a dejar para que lo puedan ir visualizando y lo puedan ir trabajando con total normalidad, ¿no? Entonces, dicho todo eso, vamos a comenzar. Primeramente tenemos que entender que en el Excel vamos a tener dos tipos de datos, o bueno, tres tipos de datos. El primer dato que va a ser de tipo el primer dato va a ser de tipo numérico, el segundo va a ser de tipo de texto y el tercero va a ser de tipo fórmula o función. Dependiendo mucho de lo que uno quiera dar, dependiendo de lo que uno quiera, o cómo uno lo quiera observar. ¿Ya? Entonces, esos tres enfoques que vamos a ir mencionando, lo vamos a ir trabajando. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con la parte de las fórmulas, porque esa es la parte más básica de la realización que vamos a tener. Y para ello voy a comenzar con el primero, que es una fórmula que la distingue. Abrimos el primer archivo para observar simplemente lo que vamos a trabajar. Bien, como les dije, esto ya lo tienen como un archivo que nosotros vamos a poder empezarlos a trabajar. En todo el curso les voy a pasar, bueno, ya les he pasado fórmulas y funciones, que eso lo vamos a trabajar entre hoy y mañana. La próxima clase voy a pasar la parte de las dinámicas, donde también tiene su propio contenido y vamos a trabajar con sus propios valores. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que entender? Nosotros en el Excel vamos a tener un conjunto de filas y columnas, que de esas filas y columnas las vamos a transformar en números. Esos números vamos a poder introducir números o textos respectivamente. Ahora, en este caso la fórmula que combina valores mediante un operador de suma viene a ser esto. Muchas veces cuando nosotros trabajamos con la parte del Excel, tenemos que tener en cuenta que el Excel nos va a engañar. ¿En qué sentido nos va a engañar? Que en el sentido que me va a mostrar una cosa y en realidad me va a mostrar otra respectivamente. ¿Ya? Es decir, que voy a ver una cosa y me voy a mostrar otro valor respectivamente. Entonces, en este caso vamos a observar que estoy haciendo la parte de la suma que va a ser 5 más 9. Para ello, lo único que tengo que hacer es presionar el F2. ¿Ya? El F2 simplemente me va a mostrar qué es lo que nosotros estamos realizando. Entonces, al presionar F2 podemos observar que está sumando el 5 más el 9. Esta fórmula que viene a ser simplemente es la fórmula de combinación de valores. Pueden hacer la suma, la resta, multiplicación, división, el exponente, entre otros valorcitos que son necesarios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar en este punto. Ahora, las fórmulas que combinan un valor y los valores que en otras celdas. En este caso, vamos a poder unir o vamos a poder fusionar varios valores. Primeramente, podemos observar acá que estoy asignando la suma de un número, que puede ser de cualquier valor, sumo el contenido de una celda y sumo el contenido de otra celda. Y en este caso, nosotros vamos a tener los resultados que correspondan. No hay ningún inconveniente con esto. Si es que por accidente presionaran una tecla, la tecla F2, o quisieran salir de la tecla F2 sin alterar el producto, o por así decirlo, habiendo escrito lo que estoy mostrando a continuación, simplemente hay que presionar Escape para eliminar la visualización correspondiente. Entonces ahí automáticamente nosotros vamos a poder observar. Ahora, también nosotros podemos empezar a trabajar con la parte de las celdas, ¿no? Vamos a poder sumar la parte del contenido y automáticamente vamos a poder decir qué es lo que nosotros queremos. ¿Ya? Por ejemplo, acá está este ser igual, acá me está diciendo más.
H11 no es necesario que nosotros empecemos a observar la parte de las filas y las columnas, donde está el H y donde se encuentra el 11, no, nada que ver eso. ¿Ya? Porque imagínense trabajar de esa forma, pues, es imposible identificar en qué número se encuentra. Ya. Bien, entonces en este caso, como les dije, podemos empezar a realizar las unidades. Presionamos un F2 y viene a ser simplemente el primer valor, ¿no? Que viene a ser el valor de 5. Le estoy sumando el valor de una celda que viene a ser H11 y este ampersand se conoce como la concatenación. La concatenación quiere decir que vamos a unir textos y números en un solo lugar, ¿no? Esa es la parte de la concatenación. Podemos empezar a concatenar diferentes valores, no hay ningún inconveniente. Eso es importante mencionar. ¿Ya? En sí, todo lo que se refiere a la parte de la programación, todo lo que se refiere a la parte de la logística del desarrollo siempre se va a hacer con textos, ¿de acuerdo? Por más que veamos un número, vamos a saber que, o tenemos que tener en cuenta que es un texto, es como una caja más grande. Entonces, acá estamos observando la parte del valorcito que estamos concatenando y acá le estamos dando el texto respectivamente. Como esto es más grande, automáticamente se lo va a procesar. Eso es por un lado. ¿Ya? Ahora, la fórmula siempre se la va a distinguir o siempre va a estar al inicio, va a estar al inicio con el igual. Este igual que estamos observando es el valorcito que nos va a informar qué es lo que tenemos que visualizar en todos los campos que vayamos obteniendo, ¿no? En su caso lo puede guardar, en mi caso no lo voy a guardar porque me va a servir como material, ¿no? Ya, bien, entonces ahora vamos a seleccionar el valor número 2. Habilitamos la edición y empezamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros estamos observando? ¿Ya? Y eso es importante cuando trabajamos con la parte de las funciones o la parte de las formas. El tipo de copiado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros queremos copiar una celda o rango el contorno se convierte en dinámico con algunos guiones que se mueven. Miren, si yo presiono Control C, automáticamente este contorno que estamos observando en este momento, este contorno que estamos observando, es lo que hace referencia a la parte dinámica. Ya en este caso me está diciendo que el contenido del copiado permanece en el portapapeles hasta que realicemos otra acción. ¿En qué sentido? El portapapeles es algo lógico en el sentido de que no lo puedes observar, no lo puedes tocar, no es palpable ni puede ser observable. Lo único observable que estamos observando es esto. Lo que está con los valores así dinámicos simplemente hace referencia que es el portapapeles. ¿De acuerdo? Que nosotros podemos copiar o podemos llevar. Hasta que escribamos o hagamos algo, por ejemplo, puedo colocar un C y como pueden observar, se ha cancelado la parte de la función. Eso también es importante mencionar que cuando uno hace los cálculos, no se tendría que hacer con la parte no se tendría que hacer con la parte de la escritura, ¿no? Como ven, escribimos o borramos, se borra, ¿no? Ya el contenido copiado incluye formato y formatos condicionales, color, todo. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos una copia, vamos a tener todo el tipo de copiado, ¿no? Al cortar un rango, esto se queda desprovisto de todo formato de valores. Para cortar, simplemente tengo que hacer control más X. Esto es igual a cortar. Control más C, viene a ser copiar. Control más B, viene a ser igual a pegar. Ya como lo hemos ido observando. Ahora, nosotros podemos hacer un pegado especial en las fórmulas que estamos observando. Miren aquí puedo tener todo este tipo de pegado. Bien, vamos a hacer las fórmulas que se les ha mencionado.
Ya cuando nosotros copiamos, miren acá vamos a decir el origen de copiar, y cuando lo copio me dice que todo se va a copiar, voy a presionar control. Ese es el tipo de copiado más básico que existe. ¿Por qué básico? Porque simplemente tú agarras control C, control V y automáticamente lo va a copiar. Sigue perteneciendo al portapapeles porque no estamos haciendo nada indebido. ¿No? En el momento en que nosotros demos un enter o empecemos a escribir, automáticamente la el, perdón, miren acá presionando F2, vamos a observar que se está copiando tal cual, todo el formato. ¿Ya? Eso viene a ser la parte del formato. Miren acá presionando F2, viene a ser 45 dividido entre. De la misma forma acá, nosotros estamos haciendo la división y me dice que es 45 dividido entre 3. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros queremos copiar simplemente algo específico? Es decir, yo quisiera copiar simplemente la parte de las fórmulas. Presiono control C, nos vamos a la parte de la fórmula y vamos a observar que esta opción estaba deshabilitada, ahora está habilitada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si nosotros presionamos un X o Escape, automáticamente esto se deshabilita. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces acá simplemente voy a hacer la parte del copiado. Digo control C, vamos acá y le voy a decir la parte del pegado. Como pueden observar, en este tipo de pegado tengo diferentes opciones. Puedo copiar todo como está, puedo decirle que solamente quiero la parte de la fórmula, entre otros. Es importante mencionar que no es necesario que todos sepamos qué es lo que hace cada una de las funciones. O sea, pueden observar que nos está proporcionando algunos iconos donde nos dice qué más o menos podríamos llegar a obtener o qué es lo que podríamos llegar a hacer. Nuestro trabajo simplemente consistiría en identificar de una forma precisa qué es lo que podríamos llegar a realizar. Por ejemplo, voy a copiar solamente la parte de la función donde nosotros estamos generando un valorcito. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Presionamos F2 y vamos a observar que se está mostrando el contenido. ¿De acuerdo? Están mostrándome la parte del 45. Acá presiono F2 y automáticamente me está diciendo que está mostrando el contenido. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera solamente copiar el valor, muchas veces cuando nosotros copiamos de una celda o copiamos de un libro a otro libro, por ejemplo, acá voy a colocar Excel, vamos a observar el resultado. Miren, bueno, lo está copiando. En algunos casos solamente aparece como valor, ¿ya? Haciendo referencia de que no existe el valorcito. Y eso es normal, ¿por qué? Porque nosotros estamos gastando de una gran cantidad de elementos. Entonces, estos valores, como les dije, si alguna vez les ha aparecido valor, numeral, valor o advertencia, o cero, o NA, que son valores no disponibles, entre otros mensajes de ese tipo, pero no es lo que tú querías copiar, simplemente se debe al tipo de copiado. Si nos vamos acá al copiado, le digo pegar, me dice valores. El valores viene a ser simplemente la parte de los números. Ya, entonces vamos a hacer un pegado, vamos a verificar, siempre revisen con el F2. Como les dije, el F2 es el que les va a informar qué es lo que están haciendo. En este caso me está copiando la fórmula, en este caso me está copiando el valorcito simplemente. Ahora, yo quiero copiar solamente el formato, de la misma forma. Control C, nos vamos a ir a la parte de el formato. ¿Cómo hacemos este formato? Vengo a este punto. Podemos hacer este pegado especial, donde me está mostrando el tipo de formato. ¿No? Me va a tener un formato de origen, pero me lo va a copiar. Lo mejor que se puede realizar es ir al pegado especial. Le decimos pegado especial. Y en este pegado especial vamos a pedir la opción de ¿dónde está? Aquí está. Vamos a colocar la parte de formatos. Este es el que a nosotros nos interesa. Solamente queremos el formato. Le damos en aceptar y automáticamente está generado. Ahora, en la parte de la multiplicación, nosotros tenemos un valorcito acá, como están observando, y tengo otro valorcito acá. Nosotros queremos verificar cómo se van desenvolviendo, vamos a decirlo.
Entonces lo que vamos a hacer es ya, entonces bien, acá vamos a hacer la parte del pegado. Para ello nos vamos al pegado especial, nuevamente acá, nos vamos a la opción de multiplicar. Miren, acá es la parte de las operaciones. Le digo multiplicar. Pueden hacerlo no solamente para este valor, pueden hacerlo para todos los valores que ustedes vean pertinentes. Como pueden ver, ya se realizó la parte de la multiplicación. Genial. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar en este caso? Viene a ser la parte del transponer. Supongamos que queremos transformar filas en columnas y columnas en filas. Lo único que tenemos que realizar es copiar, decirle control B, ¿no? De esta forma, control X, nuevamente vengo control B y así sucesivamente nosotros lo vamos a ir haciendo según nuestras necesidades. Pues eso no es una muy buena solución. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar muchos elementos y muchos valorcitos y es algo más complicado. Simplemente copio esto, nos vamos a transponer y en este transponer nos vamos a la parte del pegado. En ese pegado nos vamos a... ¿Ya? Bien, entonces en la parte de transponer simplemente nos vamos a esta opción y le va a transponer. Ahora, algo que es importante mencionar, en este caso nos está apareciendo como numeral numeral. Este numeral numeral no significa que está algo mal, sino que el contenido de la celda es demasiado grande con el tamaño de la celda. Es decir, miren, este tamañito de la G es algo reducido. Si le diéramos un doble clic, automáticamente se va a expandir y me va a mostrar los resultados correspondientes. Bien, eso es lo que nosotros podemos llegar a hacer en la parte de las celdas, ¿no? No es necesario guardar, le dicen no guardar y automáticamente nosotros lo vamos a ir generando. No guardar. Vámonos al 2. Ya, bien, ahora vamos a hacer otra de las operaciones, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con la parte de las operaciones aritméticas, lógicas, entre otros. Pero antes de comenzar con todo eso, nosotros necesitamos saber el orden jerárquico que tienen las fórmulas o los operadores con los que estamos trabajando. Muchas veces eso lo hemos aprendido en el colegio y no le hemos visto una gran importancia, pero en la parte del Excel o en el manejo de fórmulas o la parte de algún caso de programación es necesario ir mostrando o ir trabajando con la parte de los porcentajes, entre otros, como estamos observando acá. Miren, por ejemplo, tengo un porcentaje que es lo primero que se va a generar, el exponente, la división, la multiplicación, la suma y la. Estos son los últimos resultados. Como siempre, podemos presionar la parte de nuestro F2 para darnos cuenta qué es lo que estamos realizando. Y también empezar a analizar. En este caso, los órdenes jerárquicos los podemos ir viendo. Como les dije, primero va a ser la parte del porcentaje y luego va a ser la parte de la suma. Pero, ¿qué pasaría si yo necesitaba primero sacar la suma y luego el porcentaje? Entonces, eso viene a ser la parte de nuestros paréntesis. ¿De acuerdo? Cuando nosotros presionamos la parte de la paréntesis, automáticamente me va a decir qué es lo que tengo que hacer. No hay nada superior a un paréntesis. El paréntesis es lo primero que tú tienes que esperar y luego empezar a realizar el resto de operaciones. Tal vez en el porcentaje no haya mucho conflicto, pero en la parte de la multiplicación y la división sí existe ese tipo de conflictos que nosotros estamos realizando. Ya. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder ir trabajando punto por punto. Nos vamos a la parte de los operadores de Excel. ¿Ya? En estos operadores de Excel, como les dije, mírense la parte de las
aplicaciones. Ahora, como hemos mencionado, existen operadores aritméticos y los operadores lógicos, ¿de acuerdo? U otros operadores. Esto ya lo hemos ido observando, es necesario que lo tomen muy en cuenta a la hora de trabajar y que se vayan percatando qué es lo que se está realizando a punto por punto. Y entre los otros operadores tenemos el igual, el mayor que, el menor que, mayor igual, el menor igual, el distinto, el dos puntos y el punto y coma. El dos puntos hace referencia a un rango de celdas, es decir, yo puedo seleccionar esto. Esta selección que acabo de realizar hace referencia a los dos puntos. El punto y coma, es lo contrario del dos puntos, hace referencia a que es el fin de una instrucción. Ahora, este punto y coma que estamos observando, siempre de los siempre, o casi siempre, funciona en todas las versiones del Excel. ¿En qué sentido? En que todos los elementos con los que estamos trabajando, en todos los puntos que estamos mencionando, siempre se trabaja con el punto y coma. Es decir, fin de acá, acá termina, y a partir de acá puede comenzar otro valor. ¿De acuerdo? En algunas versiones del Excel, en algunas versiones, dependiendo de la región con la que se haya instalado el Office, pueden estar con una coma o pueden estar con este símbolo. ¿De acuerdo? Con uno de estas dos. La coma o el O lógico, por así decirlo, que viene a ser la barrita vertical que estamos observando. ¿De qué va a depender? Mucho de lo que nosotros realicemos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta es una parte de introductoria de qué es lo que tenemos que ir observando. Ya eso simplemente lo voy a enseñar. Ya, bien, vamos a colocar la parte de las referencias relativas. Este otro concepto es bien importante a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Y es algo que siempre lo vamos a ir utilizando. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar el descuento de cierta celda, vamos a colocar este valor por este otro valor, ¿no? El 5%. Vamos a presionar acá en este cuadro un doble clic, simplemente para que todo el resultado se vaya de un extremo a otro extremo, como estamos observando. Ahora, ¿por qué es un nombre de referencia relativa? Porque dependiendo del caso con el que trabajemos, va a estar en una u otra posición. Miren, acá viene a ser, simplemente va a ser una u otra posición con la que estamos trabajando. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos hacer un valorcito más específico? Es decir, quiero multiplicar este primer valor con este 5%. Y solamente quisiera que todos estos valores funcionaran. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba. Esto es igual, este por este valor. Damos un enter y vamos a aplicar un doble clic. Vamos a observar cuál es el resultado correspondiente. Y en este caso nos está diciendo que es 0. ¿Ese 0 a qué se debe? Se debe simplemente a que no existe valor. ¿Cómo me doy cuenta con esto? Tenemos que presionar siempre el F2. ¿Por qué es importante el F2? Porque el F2 va a decir qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que nosotros no tiene que estar sucediendo en el estado. ¿Ya? Eso es lo que nos proporciona la parte del F2. Ahora, como pueden observar, esto está mal, no hay coherencia, miren, no puede haber ninguna coherencia. ¿Por qué? Porque nos estamos multiplicando por un valor en cero. Ahora, ¿qué es lo que me dice la teoría? La teoría me dice que si no existe un valor, automáticamente, o sea, si la celda está en blanco, es un cero. Y algo por cero es siempre cero. ¿Cómo lo solucionamos? Simple. Presionamos igual, presiono este por este segundo valor. Y vamos a presionar también F4. El F4 tiene por objetivo simplemente generar estos símbolos de dólar, ¿no? Esos símbolos de dólar hacen referencia a que solamente se va a mantener constante esa celda. Vamos a hacer la prueba. Miren, voy a seleccionar esto, le voy a dar un doble clic y automáticamente todo me está generando un resultado. Podemos hacer una verificación en cualquier celda en la que ustedes quieran. Puedo presionar F2
y automáticamente vamos a poder verificar, vamos a poder observar que es el resultado que estábamos solicitando. Puedo presionar acá, presiono F2, de la misma forma. Cualquier celda que nosotros estemos trabajando, automáticamente vamos a poder diseñar. ¿De acuerdo? Entonces eso simplemente viene a ser el valorcito que estamos mencionando, el F2. Ahora, supongamos que tenemos estos valorcitos, ¿de acuerdo? Que quiero sacar valor por valor. Ya que estamos acá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No podríamos trabajar con una opción que puede decir igual. Ya, bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Simplemente voy a presionar este es igual y voy a multiplicar primero esta fila por esta columna. Bien, eso es lo que voy a hacer. Y lo que puedo hacer es simplemente copiarlo hasta acá abajo y luego copiarlo hasta este extremo. Ya, bien, entonces, como pueden observar, en algunos casos me dice valor. Y vamos a verificar por qué. Ah, por lo siguiente, porque yo estoy multiplicando este valor por mayo, y es correcto, no puede ser este valor. De la misma forma, este valor con este otro valor. Y de esta forma podemos ir escaneando punto por punto. Ya. ¿Qué nos damos cuenta? Que todo lo que hemos calculado en este momento, todo lo que hemos calculado en este momento, automáticamente está desfasado, ¿no? Es que, ¿qué quiero decir con desfasado? Que uno está debajo del otro, uno se está sobreponiendo con otro valor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puedo presionar este igual por este valor. Sigue siendo lo mismo. Está correcto. Con la única diferencia que a este primer valor le voy a mantener el pesos, como estamos viendo, y a este segundo valor le voy a colocar otros pesos que va a ser este resultado. Vamos a presionar Enter y vamos a verificar el resultado. Lo jalamos acá abajo, está genial. Lo voy a generar hasta acá. Sigue genial. ¿De acuerdo? Entonces la solución que nosotros estábamos proporcionando era simplemente este valorcito, ¿no? Que estamos generando. Ahora, miren, puedo presionar cualquier tecla. F2. Miren, estoy trabajando con la fila 44, que está en la fila 44, y con la columna. Ya, bien, entonces acá nosotros estamos verificando cada uno de los puntos necesarios, ¿no? Este, este pesos, como les dije, tiene su significado. Entonces, voy a seleccionar lo siguiente, voy a aplicar lo siguiente, ¿no? Voy a decir, simple, voy a decir, pesos letra, pesos número, esto va a ser igual a celda constante, ¿ya? Eso es importante mencionar. Pesos letra, pesos número, quiere decir que la celda es constante. Cuando digo hago referencia a la celda constante, que no se va a mover. Sí o sí va a estar siempre en ese valor. Si yo pongo pesos letra, número, esto va a ser igual. Fila dinámica. No, perdón. Fila constante y columna. ¿Ya? Y por último voy a tener este otro caso, que viene a ser letra, pesos, número. Que hace referencia que la columna va a ser constante
Entonces acá vamos a seleccionar este valorcito, ¿no? Como les dije, columna dinámica y la dinámica. Vamos a entender esto. Miren, acá viene a ser lo que les decía. ¿Por qué lo coloco como fila constante? Porque esta fila, en toda esta fila, se va a mantener siempre. En cambio, la columna va a ser dinámica. Miren, presiono esta celda, presiono esta celda, presiono esta celda. Por eso es la fila constante. En todo momento sigue valiendo el mismo valorcito. En cambio, la columna es dinámico, se va moviendo según las necesidades. Ahora, acá me dice que la columna es constante y la fila es dinámica. Presionamos un F2 y como pueden ver, viene a ser constante y dinámico a la vez. ¿De acuerdo? Viene a ser constante y dinámico. Algo que es sumamente importante mencionar y aclarar, que algo cuando es tan fácil de hacer, es más fácil y soy más propenso a equivocarme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de esa forma. Si algo es sumamente sencillo de hacer, es mucho más fácil que yo me equivoque. ¿Por qué? Porque puedo cometer algunos errores de transcripción, entre otros. Lo más importante en este caso es presionar siempre el F2. Tenemos que presionar un F2. ¿Por qué? Porque el F2 me va a decir qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo se está trabajando. Segundo, el Excel, una forma de ayudarte, viene a ser la parte del manejo de colores, porque imagínense, yo buscar D45 o H38 es muy complicado. Lo mejor que puedo hacer simplemente es presionar el F2, buscar los colores correspondientes y con eso ya tengo una solución más clara. ¿Ya? Entonces voy a continuar con esto, no lo voy a guardar, no es necesario. ¿Ya? Y vamos a trabajar con la parte del rellenado de celdas automáticamente. Esto es importante también y es parte de los elementos que nosotros estamos generando, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando nosotros copiamos los elementos, podemos una de sus opciones es el copiado normal, el que siempre hemos acostumbrado a copiar. Reitero, vengo con el cursor del mouse a este punto, le doy un doble clic, o bueno, lo jalo así simplemente y me dice el copiado clásico que hemos hecho, siempre, toda la vida. ¿No? Acá tengo diferentes opciones. Puedo hacer un copiado de series, miren, acá puedo decirle series, y acá le puedo decir series de relleno. ¿Ya? Todo lo que estamos haciendo simplemente es con el botón izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Podemos hacerlo con el botón derecho? Sí, ¿para qué? Para que me aparezca el menú de opciones que vamos a generar. Miren, acá puedo colocar el botón derecho y elegir qué opción quiero. En este caso me dice sin formato, entonces voy a aplicar el sin formato. Como pueden ver, ya está respetando los formatos que hemos establecido. Es algo interesante a la hora de trabajar. Si se dan cuenta, es algo sumamente básico que lo hemos tenido casi siempre, pero nunca sabíamos qué es lo que estábamos realizando al respecto. ¿Ya? Eso es algo que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta a la hora de trabajar. Bien, también puedo colocar solo formato, es decir, me gusta tanto este color amarillo que quiero copiar solamente el formato. Perdón, voy con botón derecho. Entonces, en este caso vamos a decir que ya. Entonces, como les decía, botón derecho, lo voy a copiar hasta acá abajo y le digo qué es lo que quiero hacer. Solamente quiero el formato solos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta forma lo vamos a copiar. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que dependiendo de lo que nosotros queramos realizar, podemos copiar, por ejemplo, botón derecho, la parte de las fechas. Por ejemplo, puedo rellenar los días, los meses o los años. Vamos a hacer la prueba primeramente con los días laborales. Pero lo vamos a hacer a partir del 31 de este mes. Miren qué interesante. Voy a colocar 31, 5 del 2024. Lo voy a copiar y digo rellenar días laborales de la semana.
Y me dirán por qué se está tomando en cuenta el 3 y no el 6, el 3 y no el 4 o el 5, ¿no? ¿Qué estamos observando? Porque el día viernes, aquí estamos, el 1 de mayo le dije, el 31 de mayo, está bien, miren acá, miren, 31 y el 3 viene a ser el primer día. ¿Estamos de acuerdo? Luego venimos hasta el 7 y luego nos vamos hasta el 10. ¿Por qué? Porque los días laborales o los días hábiles simplemente son entre semanas, o sea, de lunes a viernes, sábado y domingo no se contempla, no se cuenta a la hora de trabajar. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros estamos observando, eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Puedo modificar los meses? Sí, mi botón derecho, le digo solamente de llenar meses. Ya. Bien, también podemos colocar los días de la semana, de la misma forma. Vamos con derecho, lo arrastramos y le decimos qué es lo que queremos observar. Rellenar días, rellenar días laborales. Miren, puedo colocar los días hasta el domingo. Puedo seleccionar este valorcito. Acá vamos a colocar, voy a arrastrarlo un poco más. Puedo decir rellenar días laborales de la semana. Viernes, lunes, martes. Qué interesante, ¿no? Se puede hacer todo eso y un poquito más. Los meses de la misma forma. Botón derecho y le decimos rellenar meses. ¿Qué es lo interesante acá? Que Excel se va a adecuar según lo que tú le estés dando. Si tú le dices que quieres que el texto te lo muestre con tres letras te va a mostrar el Excel. ¿Quieres que el Excel te muestre con algún otro valor? Te lo va a mostrar con otro valor. ¿De acuerdo? Miren, automáticamente el Excel se adecua a lo que tú le digas. Es más, hasta en los años se pueden modificar. Miren, acá lo puedo colocar. Llenar años. Miren, a unos cuantos clics solamente vamos a hacer la modificación correspondiente. Ahora, también nosotros podemos empezar a guiar el tipo de saltado que queremos o el tipo de valor con el que queremos realizar. Por ejemplo, si yo quisiera copiar 1, 3, simplemente selecciono estos dos, y digo copiar celdas y automáticamente va a ser 1, 3. Acá hace referencia el patrón que estamos generando. Hace referencia simplemente a los valores que nosotros le estamos asignando por defecto. Si yo seleccionara tres celdas y existiera un patrón de +2, +3 o +4, el Excel se va a adecuar a eso y automáticamente me va a mostrar los mismos resultados. No hay que exagerar en la parte de la generación de los números, en el sentido de que quieras que te lo genere números más específicos o que quiera realizar otra actividad, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, miren, en este caso estamos los días de la semana aumentándose en 3 días. Ya, bien, vamos a seleccionar eso, ¿no? Y vamos a llenar días. Ya, bien, entonces eso podemos hacer, ¿no? Ah, y tenemos otros atajos. Bien, puedo... A ver, control C. ¿Qué ha pasado acá? No lo quieres llenar. A ver, control C. Control J. Ah, ¿qué es lo que ha sucedido? Ya, bien, estos atajos habría que revisarlo. Esto tal vez sea por la parte de las versiones con las que estamos trabajando. Si a ustedes les funciona, me comentan cómo les ha ido.
Ya, entonces podemos ir cambiando las fechas, como se les he ido mencionando, podemos ir generando todos los valorcitos como corresponde. Ya, vámonos ahora a la parte de las funciones, que también es importante irlas trabajando o irlas comprendiendo qué es una función. ¿Ya? Como les dije, tanto las fórmulas como las funciones, lo que tienen en común es que por delante está el igual. Es lo más importante. El igual que estamos observando es el qué es lo que nosotros estamos viendo, qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Eso es sumamente importante aclarar y mencionar. Ya ese es algo importante. Ahora, las funciones tienen la característica de un nombre o son como una palabra mencionada. Las funciones siempre van a tener una palabra mencionada, un nombre que refleje lo que se está realizando. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar con las funciones. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, existen diferentes funciones y diferentes formas de ser. Por ejemplo, nosotros podemos tener alguna función que puede ser con el asistente de funciones. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a insertar y en esta parte de insertar simplemente nos vamos a venir a la parte de las funciones. ¿Dónde estamos? A ver. Ah, perdón, esa es la parte de fórmulas. Acá es, mil disculpas. Me hago un lapsus mental. A ver, seleccionar, vámonos a fórmulas. Bien, estamos acá en fórmulas. Las fórmulas tienen la característica que las van a dividir por grupos y por secciones, como estamos observando en este momento. Ya todos en este momento nos encontramos en la parte de las fórmulas. ¿Ya? Ahora, estas fórmulas, como les decía, van a trabajar. Estoy en la parte de fórmulas, vamos a venir en la parte de las lógicas, donde vamos a colocar el no, el reduce, scan, sí, sí, error, no, la nada, entre otros. Miren acá están todos los valorcitos que ustedes se pueden imaginar y más. Podemos trabajar con la parte de los textos, que puede ser la parte derecha, izquierda. Lo va a dividir, todo esto lo está dividiendo en categorías. ¿Y qué vienen a ser las categorías? Simplemente las categorías vienen a ser los valorcitos con los que nosotros los vamos a aclarar o los vamos a asignar en alguna posición. Ya, por ejemplo, nosotros queremos trabajar con la parte de operadores lógicos, entonces en la lógica. Si queremos aplicar operaciones matemáticas y trigonométricas, nos vamos a la parte de matemáticas y trigonométricas, donde nos van a dar todas las fórmulas que tenemos que ejecutar. Ya, entonces de esta forma nosotros vamos a ir generando. En mi caso, podemos adicionar de tres formas. La primera es con el asistente de la función, o sea, puedo presionar acá, ese es el asistente, y esa es otra parte del asistente. No podemos hacerlo de esa forma. Es la primera. La segunda es que nosotros vengamos a esta opción y pongamos los valores que corresponden. Ya esta segunda opción que se les está mencionando no es muy de mi agrado, en el sentido de que es un poquito más complicado a la hora de ejecutar o a la hora de ir dando las instrucciones correspondientes. Es más complicado. Y la tercera, que es la que por lo general vamos a trabajar, va a ser la función que estamos observando acá, el igual. ¿Ya? Este famoso igual que estamos observando acá. Vamos a colocar la parte de nuestro igual y vamos a asignar el valorcito que corresponde. En este igual que estoy mencionando, voy a colocar la función con la que quiero trabajar. Las funciones, como les dije, van a reflejar lo que quieren hacer. Por lo general, siempre van a tener ese nombre. Ya, por ejemplo, yo quiero extraer los números izquierda. Entonces va a ser igual, izquierda. La función se va a denominar izquierda. Ya voy a colocar izquierda, como estamos observando acá, y automáticamente voy a presionar con el tab, autocompletar. El tab es la opción que está en la parte superior del que pone las letras en mayúscula. Ya el tab me lo va a autocompletar toda la función que estamos mencionando. ¿Ya? Ese viene a ser el famoso tab, la parte izquierda. Voy a seleccionar los puntos acá, lo que quiero hacer, y acá me está diciendo la parte de
punto y coma, y ahora tengo que asignar el número de caracteres. El número de caracteres hace referencia al número de letras con las que quiero trabajar. Ya, en este caso tengo 3, tengo 6, tengo 9. Más 2 de los dos espacios sería 11. Vamos a dar y vamos a observar que ya se sacó los valorcitos de la forma más correspondiente, más fácil posible. Ahora, lo único que tengo que hacer es autocompletar los valores. ¿Cómo los autocompleto? Voy a seleccionar este valor, le voy a presionar un doble clic y automáticamente todo se va a dirigir hacia abajo. Todos los valores van a estar visualizados como estamos observando. Ahora, algo que es importante. Muchas veces nosotros vamos a tener funciones o vamos a tener fórmulas ya establecidas. Lo que se recomienda es simplemente presionar F2 y dependiendo del nivel de complejidad de la función con la que nosotros estemos trabajando, podríamos irnos directamente al asistente. ¿Ya? El asistente de funciones, como su nombre lo indica, me va a asistir, me va a ayudar. Es el que me va a permitir mejorar, me va a permitir visualizar lo que nosotros funciones. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Cuidado que digan que no, es que el asistente de funciones es para la respuesta es que no. Solamente el asistente es dependiendo del nivel de complejidad y el nivel de actividad que nosotros queramos realizar. Si es algo simple y sencillo, no es necesario que lo hagan en el asistente. ¿Ya? Si es algo que quieren entender o quieren recordar, simplemente trabajenlo con el asistente. El asistente funciona para todos. Ya, entonces en este caso me está diciendo que es el texto, que viene a ser todo el valorcito que hemos mencionado, y el número de caracteres. El número de caracteres, reitero, son la cantidad de letras, números o espacios en blanco que existen en una función. Entonces, algo que también es importante mencionar es que si funciona para uno, funciona para todos. Así de simple es. ¿Funciona una función para todos o funciona para uno? Se tiene que partir de lo general a lo específico, o lo específico a lo general, dependiendo mucho del caso que nosotros queramos revisar o dependiendo mucho de lo que nosotros queremos trabajar. Ya, bien, voy a continuar con esto. Si tienen alguna duda, no duden en activar los micrófonos, por favor, para ir trabajando respectivamente. Vamos a trabajar con el concepto número 2. Ya vamos a dar la parte de la suma, ¿no? Ahora, en este caso que estamos mencionando, está generándose el comando en cuestión, con el que estoy trabajando. Ya vamos a observar el contenido. Como les decía, voy a trabajar con la parte de la autosuma. El objetivo de la autosuma que estábamos mencionando, o estoy tratando de trabajar, simplemente viene a ser el siguiente, ¿no? Que venimos, nos vamos a inicio y venimos a esa tecla denominada sigma. Este sigma que estamos observando se conoce como la parte de la suma, ¿ya? Y esta suma simplemente es el que me va a mostrar el resultado. Voy a seleccionar todo ese conjunto de datos, ese conjunto de rangos o ese conjunto de elementos que estamos visualizando. Ya, automáticamente nosotros estamos trabajando. Ya, le damos un enter. Ya, bien, presionamos la parte del enter y automáticamente lo vamos a generar. Ahora, ¿qué pasa con la parte de nuestra suma? Acá vamos a colocar el autosuma. Él automáticamente lo va a hacer de forma inteligente. ¿Qué sentido de forma inteligente?
Si él encuentra un espacio en blanco, como estamos observando acá, no lo va a sumar. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese espacio en blanco es parte de otra selección, es otro comando. Si yo viniera acá y le dijera sumar, automáticamente me lo va a sumar la parte superior. Bien, voy a seleccionar esto. Ya. ¿Por qué? Porque el autosuma o el asistente rápido de las sumas simplemente identifica qué es lo que nosotros necesitamos realizar. Y de acuerdo a eso, él lo va a ponderar. ¿Ya? Entonces le podemos dar un enter y vamos a observar el resultado. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Simplemente le podemos asignar un 0. Vean que va a funcionar ahora de una forma mucho mejor. ¿Ven? Con esa simple selección automáticamente todo ya se solucionó. Con esa simple solución automáticamente todo funcionó como corresponde. No hay otra cosa que nosotros podríamos mencionar. ¿Ya? Entonces esto simplemente es lo que estamos visualizando, es lo que nosotros necesitamos en este momento. ¿Ven? Entonces viene a ser el mismo valorcito, ¿no? Los mismos valorcitos, solamente que aquí está 8 y aquí está menos 8. Luego viene a ser la misma autosuma. Qué interesante, ¿no? Esto simplemente viene a ser la parte de la suma. Entonces esto no lo guardamos. Voy a continuar con otras funciones rápidas. Ahora, ¿por qué es un nombre de función rápida? ¿Ya? ¿Por qué vamos a trabajar con otras funciones rápidas? Porque en el Excel, todos sin excepción, al Excel lo hemos utilizado para algunas características. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hemos trabajado para sacar la parte de la suma, hemos sacado para trabajar minúsculas, entre otros. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos realizar. Entonces, acá simplemente vengo a inicio, me vengo a este punto, le digo autosuma. Pueden observar, acá está la parte de la suma. Y en esta parte de la suma automáticamente se está autogenerando, se está sumando, ¿no? Como les dije. Ahora, si no quiero sumar, como hemos mencionado, simplemente puedo venirme a inicio, vengo a esta opción que se denomina la parte del promedio, ¿no? Vamos a observar la parte de nuestro promedio. Ya, muy bien. Vamos a la parte del promedio. Y automáticamente podemos seleccionar los comandos que no son que son rápidos, ¿no? Mire, por ejemplo, acá puedo seleccionar que puede ser la suma, el promedio, el contar números, el máximo o el mínimo. ¿Y por qué es un nombre de función rápida? Porque todos, sin excepción, en algún momento de nuestras vidas, que hemos utilizado para sacar el promedio, hemos sacado para utilizar la cantidad de dígitos que había, o los números máximos y mínimos. ¿Ya? Entonces, simplemente ya, bien, entonces acá vamos a sacar, como les dije, la parte de nuestro promedio. ¿Ya? Ahora aquí puedo sacar la parte del mayor que, el menor que. Miren acá, el máximo. Voy a seleccionar este valorcito, simplemente le digo max. Le doy un enter y me dice que el máximo había sido 9.988. Este valorcito coincide con este valorcito. ¿Ya? Recuerden que para que funcionen las fórmulas como estamos haciendo funcionar, funcionen en total normalidad, simplemente tengo que tener todos los espacios. No puedo tener un espacio blanco. ¿Ya? Ya. Bien, entonces en este caso vamos a sacar el mínimo. ¿Cómo sacamos esto? Le digo mínimo y como les dije anteriormente, solamente va a seleccionar los campos que estamos observando. Para solucionar esto lo puedo jalar en la parte superior como lo estoy jalando en este momento. Damos un enter y automáticamente vamos a observar el mínimo. En este caso sí no sería recomendable así darle un cero. ¿Por qué? Porque el mínimo va a ser cero.
y nosotros no queremos observar un cero, ¿ya? Entonces automáticamente tiene que ser la selección obligatoriamente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estas funciones? Como les dije, que simplemente te lo va a agarrar todas las fórmulas. Por ejemplo, acá vamos a trabajar con la parte de contar números, ¿no? Entonces acá automáticamente lo contaría. Ya, vamos a presionar contar y automáticamente me lo va a contar los elementos. Para hacerlo de una forma más rápida, puedo presionar uno, lo voy a seleccionar acá, le digo serie de relleno. Como pueden observar, vienen a ser los 6 valorcitos. Entonces está genial. Ahora, si nosotros quisiéramos contar los números, de la misma forma, seleccionamos todos los extremos de acá arriba, le damos un enter, viene a ser número 5. Pero tal vez existe un blanco, ¿ya? Un momentito, por favor. Ya, bien, mil disculpas, vamos a continuar, ¿sí? Como les decía, nosotros podemos trabajar con funciones hermanas. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar acá. Perdón, voy a colocar, caramba. Bueno, para esa función se conoce como la función contará, que es la función hermana de la función contar, que cuenta también espacios en blanco, que eso es importante mencionar. ¿No? Si se está grabando, contará. Sí, entonces, miren, la función hermana contará, va a contar hasta espacios en blanco, o bueno, en el caso de los textos, va a contarlo simplemente. Miren lo que puedo colocar, igual va a contar. En cambio, si acá pusiéramos el A, no lo va a contar. Entonces, esto es importante trabajarlo, ¿no? Como les dije, fíjense la función hermana con la parte del contar. Son algunos puntos importantes que estamos mencionando, son algunas cosas interesantes que tenemos que irlos funcionando. Ahora, vamos a trabajar con las funciones lógicas, que es también importante a la hora de trabajar con la parte de las funciones. Hasta acá está todo claro, ¿no? ¿O hay alguna duda? ¿Me confirman, por favor, si es que está todo bien? Todo claro, ingeniero. Listo, gracias. Entonces vamos a continuar con la parte de las funciones. Ya, entonces, como les decía, vamos a trabajar con la función sí. Esta función sí es bien importante a la hora de trabajar. Y es bien importante a la hora de trabajar. ¿En qué consiste? Consiste que si vamos a hacer una comparación, si una celda o algún valor cumple ciertas condiciones. Como ya lo hemos visto, podemos trabajar con el igual, el distinto, el mayor que, el menor que, mayor igual, menor igual, entre otras funciones, lo que ustedes se puedan imaginar y más. ¿Ya? Entonces acá simplemente decimos igual y puedo trabajar de la siguiente forma. Sí. Ahora, la prueba lógica es la prueba que nosotros vamos a realizar en la parte de la comparación. Es decir, yo puedo decir si el valor de esta celda es mayor, por así decirlo, en este caso voy a usar mapa de caracteres, y vamos a buscar que sea mayor a qué. Seleccionar, vamos a decirle copiar. ¿Ya? ¿Mayor a qué? Vamos a decir si este valorcito es mayor a 5000. Ya puede ser uno de los ejemplos. Punto y coma. Y el valor si verdad. Entonces, si fuera verdad, le digo es mayor. Aquí voy a colocar es mayor. Punto y coma es menor. ¿Ya? Entonces ahí automáticamente nosotros podemos colocar es mayor o es menor. Entonces miren, ya se puede ir ejecutando la función. Como les dije, funciona para uno, funciona para todos. Eso es lo importante de la parte de las funciones. Cuando nosotros empezamos a hablar con las funciones, tenemos que tomar en cuenta que trabajamos con la parte de la generalidad.
ya la generalización. Nosotros tenemos que tomar eso muy en cuenta. Le voy a dar un doble clic acá y vamos a verificar que es mayor o es menor. Ahora, muchas veces en este tipo de casos tenemos que tomar en cuenta la función lo podemos tal vez verificar acá. Presiono un F2 y acá simplemente digo un F2. Puedo presionar al asistente, como les dije, a la F de X acá. Le hacemos un clic y acá automáticamente verificamos la parte de nuestras pruebas lógicas. Esta prueba lógica hace referencia al valor que nosotros tenemos que comparar. Ya, esta es la prueba lógica que nosotros tenemos que comparar. Y esos dos valorcitos, si son mayores o son menores correspondientemente, ¿no? Aquí dice valor si verdadero, valor si falso correspondientemente. Entonces acá vamos a dar una comparativa. Entonces acá voy a colocar la prueba lógica, si es mayor o es menor. Entonces, podemos irlo generando. Ahora, esta función es tan potente que nosotros podemos ir asignando algunos valores. Por ejemplo, puedo hacer una comparación de una prueba lógica, como les dije. En esa prueba lógica va a ser una comparación. Por ejemplo, yo puedo decir si esto es igual, o bueno, vamos a trabajarlo con el asistente para que se den cuenta. Por lo general, acá me va a aparecer las funciones que siempre las utilizamos o siempre las trabajamos. Si es que no, nosotros podríamos dar una descripción de qué es lo que necesitamos para que el asistente me ayude. Por ejemplo, puedo decir comparar si es igual o no un valor. Le voy a dar, le pregunto. Miren, acá me está dando la pregunta. A ver, comparar, por ejemplo. Buscar, no es lo que necesito. En estos puntos me está diciendo qué es lo que nosotros tenemos que ver. Es mayor, es menor, son únicos, entre otros. ¿De acuerdo? Acá le puedo decir comparar. Le podríamos decir, si no, que sea, no que no sea comparar, sino que puede ser, a ver, se me ha ido. Verificar. Me está diciendo se formule la pregunta. No, a ver, vamos a colocarle sí. Entonces acá me están apareciendo diferentes funciones. ¿De acuerdo? Valor verdad o falso. Vamos a colocar. Buscar decimales, desventajas, directrices, demás. Ya, bueno, simplemente vamos a colocar el valor de sí para ser un poquito más específicos. Y no me está apareciendo. Bueno, vamos a trabajar con el asistente nuevamente. Vengo acá, le decimos el sí. ¿De acuerdo? El asistente, le reitero, simplemente nos va a ayudar, nos va a asistir. No se preocupen, al finalizar el curso les voy a compartir en un drive un manualcito donde están todas las fórmulas necesarias y todos los valores que están trabajando. Tal vez en algunos casos me digan, pero el manual es un poquito antiguo, y a eso les adelanto, es del año 1999, si es que mal no recuerdo, o del año 2000. Pero es un gran manual en el sentido que tiene especificaciones de todo. Y de la fecha hasta ahora han cambiado los nombres, más las funcionalidades siguen siendo las mismas. Tal vez han aumentado más funciones dependiendo de la versión del Excel, pero por lo general se sigue manteniendo todo casi igual. Ya, entonces en este caso nosotros podemos decir sí, le digo aceptar y acá viene la prueba lógica. Es importante que nosotros a la hora de trabajar con este tipo de funciones o a la hora de trabajar con este tipo de resultados, nos enfoquemos en la parte de la lectura de qué es lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Miren, acá me dice, comprueba si cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadera y otro valor si se evalúa como falso. Y en la prueba lógica me dice que es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadera o falsa. Genial. Todo esto que nosotros estamos visualizando simplemente es para darnos una referencia de qué es lo que estamos haciendo. Cada uno de los campos que pueden observar me está mostrando qué es lo que se tendría que ir ejecutando. Muchas veces en la parte del trabajo con funciones con el Excel se puede resolver con el asistente. El asistente te dice qué es lo que tienes que hacer y tú siempre tienes que preguntarte dónde estás, a dónde quiero llegar o dónde estoy y qué quiero hacer. Eso es importante. Entonces, en esta prueba lógica vamos a decir, quiero comparar este valor. Ya, ¿qué es lo que voy a comparar? Voy a preguntar si es distinto, por así decirlo. Ya, vamos a decirle distinto. Nos estamos inventando, ¿de acuerdo? Si es distinto, aquí voy a seleccionar esta opción acá. Le digo copiar. Y acá nos venimos, ¿no? Damos control X, control V. Si es distinto, aquí yo le puedo colocar 2500, por así decirlo.
Si es verdadero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Le puedo colocar, son distintos. O, si es verdadero, son distintos, ¿no? Son distintos. Distintos. Valor por verdad, por falso, son iguales, ¿no? O sea, verificamos, son iguales. Y todos los valores son distintos. Recuerden que podemos presionar en cualquier momento un F2 para ir verificando qué es lo que se está generando. En este caso voy a colocar 2500 solamente para verificar. Ah, son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, cuando nosotros trabajamos con este tipo de funciones, con la función sí, es preguntar si es esto o es aquello. Si es hora, no es hora y demás. Siempre lo aplicamos esto en nuestro diario, en nuestro día a día, en nuestra, en nuestra costumbre habitual. Siempre vamos aplicándolos, todos esos valores. Si son iguales, son distintos, ¿cómo son? ¿Ya? Entonces eso es importante que nosotros tenemos que ir. De la misma forma, la parte de las fórmulas. Puedo asignar, vamos nuevamente con la parte del asistente, le voy a decir, si, ya, nuevamente trabajo con el si, caramba. Voy a venir acá, ¿no? Le voy a decir nuevamente con el si. Aceptar y verificamos. Recuerden siempre trabajar con el primer valor. Si nosotros trabajamos con el primer valor, vamos a poder asignar todos los posibles resultados, todos los posibles valores. Le voy a decir, si este valor es igual a 15 por 35, ya miren, esta es la parte de la fórmula. Nosotros podemos aplicar el valorcito. Valor por verdad, le puedo decir, son iguales, o la operación cumple, ¿sí? Caso contrario, la operación no cumple. ¿No? Entonces aquí la operación cumple, vamos a verificar la operación cumple, la operación no cumple. ¿De acuerdo? Estos simplemente son los resultados que nosotros queremos realizar. Recuerden que en esta primera parte es lo que nosotros creemos que es lo que vamos a hacer, es lo que quiero comprar. Si es un valor, es otro valor, cómo estamos generando cada uno de los valores. Le decimos aceptar y vamos a verificar si cumple o no. Entonces, todas las operaciones no cumplen. ¿Por qué? Porque es algo ilógico. Por ejemplo, acá voy a colocar 15 por 35. Perdón, este es igual. Ahora sí, la operación cumple. Bien, entonces nosotros ya estamos realizando las operaciones que vayan cumpliendo. Y también podemos tener una función dentro de otra función, como estamos observando. Por ejemplo, la función sí es tan potente que puede albergar algo más. Pero cuando nosotros hacemos una función dentro de otra función, ya no es necesario trabajar con el asistente, ya no se puede trabajar con el asistente. ¿Por qué? Porque el asistente solamente te va a ayudar en cosas que son básicas y fáciles de hacer. ¿De acuerdo? Son cosas básicas y fáciles de hacer. No te va a ayudar en algo más complejo como estamos observando acá. ¿Por qué? Porque la capacidad no le da. Esa capacidad no va a generar. ¿Ya? Entonces simplemente tenemos que trabajarlo en la celda. ¿Y cómo? Con la parte del CAD y de acuerdo a las ¿cómo se hace la comparación con este tipo de casos? Es como una cajita. Vamos a entrar de adentro hacia afuera. Vamos a empezar a entrar de adentro hacia afuera. Primero me va a devolver este valorcito. Primero me va a devolver este valorcito. Y luego lo va a comparar con este valor. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente lo vamos a ir generando. Y de acuerdo a lo que nosotros le demos, va a dar una función. Vamos a verificar en este tipo de casos. Entonces me dice que es una venta insuficiente. Toda la suma de todo esto es una venta insuficiente. Venimos acá, vamos a observar. Por ejemplo, puedo tener valores de texto, como pueden observar acá. Miren. Valor devuelto, ¿no? El texto, como ya lo hemos visto, puede ser el valor del número. En la parte del número, ahorita les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. Bien, igual, le puedo colocar igual, digamos,
Sí, voy a colocar acá, sí, ay, caramba. Igual sí, tabulador. Selecciono esto y le pregunto si es mayor a 1500. ¿Ya? En este caso voy a asignar el valor de 1 y voy a asignar el valor de 0 respectivamente. 1 quiere decir que cumple. 0 representa que no cumple. Le damos un enter y que lo autocomplete. Esto automáticamente lo vamos a generar. Este valorcito de texto ya lo hemos visto. Se puede ir generando. Solo hay que colocar o asignarle una doble comilla. No hay ningún inconveniente. Y automáticamente vamos a colocar la parte de 110011. Ahora, ¿para qué estoy haciendo esto? Simplemente nosotros seleccionamos todo esto, como hemos observado, nos vamos al formato condicional y vamos a seleccionar el conjunto de iconos. Podemos seleccionar estos iconos que me llaman bastante la atención. Miren, puedo seleccionar esto. Ahora, ¿cómo puedo personalizar aún más? Para que sea más atractivo. Simplemente nos vamos al formato condicional, administración de reglas, seleccionamos esto, le decimos editar regla, vamos a editar la regla y en este caso le voy a decir que solamente quiero mostrar iconos únicamente. ¿Ya? Este mostrar iconos únicamente es lo que tenemos que realizar. Le decimos aceptar, aplicamos, aceptamos y como pueden ver solamente se está aplicando los resultados. ¿Qué pasa si esto se vuelve 1800? Automáticamente se modifica. Y esto es algo interesante. Lo que hicimos simplemente es crear la condición. Nos vamos a inicio, formato condicional, conjunto de iconos, elegimos el icono que deseamos. Como es falso o verdadero, vamos a seleccionar esta opción. Vamos a administrar regla, selecciono esto, le digo editar regla y automáticamente nosotros le decimos si queremos o rechazamos un valor. ¿Ya? Nada más, tan simple como eso. Le decimos aceptar, le decimos aceptar y demás. Nosotros también podemos tener una función dentro de otra función. Por ejemplo, acá estoy diciendo si esta función es idéntico a esta función. Esto se conoce como sí sanidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué sí sanidades? Porque dentro de un sí tengo otro sí, tengo otro sí, tengo otro sí. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir desglosándonos de una forma más grande. Automáticamente nosotros vamos a poder generar todo. ¿Ya? Entonces, como le estamos generando todo, automáticamente podemos ir adicionando, ¿no? Entonces acá le puedo colocar como el sí y los importes correspondientes. En la parte de acá abajo estoy haciendo un desglose de qué es lo que estamos observando, ¿de acuerdo? Cómo se empezó a operar. Y reitero, siempre va a trabajar de adentro hacia afuera. Primero va a encontrar esta operación, o sea, esta prueba lógica que estamos seleccionando, y luego va a mostrar este valorcito, ¿no? En este caso me dice la prueba lógica. Está haciendo una comparación de que sea blanco. Si es en blanco, entonces sí, no importa, eso es lo que está pasando. Caso contrario, entonces va a ingresar acá. Depende mucho de lo que nosotros estemos utilizando para que se aplique una u otra función. No hay ningún inconveniente con eso. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir observando, eso es lo que tenemos que ir generando. No se preocupen si la función sí es un poquito complicada, ¿ya? De por sí ya es un poco abstracta la resolución y la obtención, pero no es nada del otro mundo. Simplemente nosotros tenemos que observar cómo funciona, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a empezar a comparar tres conjuntos con las operaciones y, ¿de acuerdo? La función y, como acá viene, la función y evalúa dos o más condiciones. Si todas son verdaderas, devuelve un resultado lógico verdadero. Si no, devuelve falso. Ya dicho de otra forma, es como si nosotros tuviéramos P y Q. Ya me está diciendo que si este es verdad, me está diciendo que este es verdad. Lo demás va a ser verdad. Caso contrario, este puede ser falso, este puede ser verdad, va a ser falso. Siempre. ¿De acuerdo? Este puede ser verdad, este falso, este va a ser falso. ¿Ya? O puede ser ambos falsos, todo va a ser falso. Miren esto es lo que nosotros estamos generando para este valorcito. Entonces acá voy a colocar la función y para este valor. ¿No? Voy a comparar si es mayor a un valor, cualquier valor, puede ser, digamos, 5000.
coma. El siguiente valor también es mayor a 5000. ¿De acuerdo? Es indistinto. Puedes colocar cualquier otro valor, pero en este caso, como estamos haciendo una comparativa, tienen que ser ambos valores el mismo. ¿De acuerdo? Pero eso ya viene a ser la parte de la lógica que tú estés manejando, la hermenéutica que tú quieras trabajar. Vamos a dar y me dice que es falso. ¿Por qué? Porque este efectivamente es mayor a 5000 y este es menor a 5000. Por ende va a ser falso. ¿De acuerdo? No va a haber ningún inconveniente. ¿Ya? Este simplemente va a ser falso. X, control B. Ahora, acá automáticamente vamos a trabajar de la misma forma. O bueno, acá adicionaré una filita más para que se vea mucho mejor. Bueno, ya, bueno, acá directamente lo voy a trabajar. Ya, acá voy a tener el otro valorcito. P, O, Q. ¿En qué consiste? Me dice que si ambos valores son falsos, perdón, falso, falso es falso. Caso contrario va a ser verdadero. Verdad, verdad, falso, verdad. Ya en estos casos van a ser verdaderos. Eso es lo que me dice. ¿No? Acá me dices, la función O evalúa dos o más condiciones. Si alguna de ellas es verdadera, devuelve el resultado lógico verdadero. Si no, devuelve el valor falso. Entonces acá vamos a comparar dos valores. Este valor O, vamos a colocar, este valor es mayor a 5000. Ya, vaya, bueno, colocaremos este valor. 5000. Punto y coma. Este valor es igual a 5000. Y ese último valor también es igual a 5000. Este otro valor también es igual a 5000. Falso, ¿por qué? Porque todos son menores a 5000 si nos damos cuenta. No, este valorcito es mayor a 5000. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Basta que un valor sea falso. ¿Qué ha pasado acá? No, está bien, pues. Falso, falso, es falso. ¿Qué es lo? Ah, igual, dije, no, no es mayor, es igual, ¿no? Miren, ninguno de estos valores es igual. Entonces, como ninguno es igual, automáticamente esto viene a ser falso. Recuerden que esto es lógica de proposiciones, no hay ningún problema. ¿Puedo modificar? Sí, miren, voy a modificar mapa de caracteres. Lo que les estaba diciendo un momento atrás, que uno sea mayor a, ¿sí? Seleccionar, copiar. Selecciono F2. Bien, basta que uno sea verdadero para que lo demás se vuelva verdadero. ¿Ya? Y eso es de acuerdo a las condiciones o las tablas de verdad que nosotros estamos seleccionando acá. ¿De acuerdo? Este valorcito es el que estamos seleccionando. Este es el que nos interesa en ambos casos. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos identificar. ¿De acuerdo? Estos valorcitos son los que nosotros estamos haciendo identificar, son los valorcitos que nosotros queremos trabajar. ¿Ya? Esto es lo más importante. En cualquier tabla de verdad que estés trabajando, siempre ten en cuenta que basta que un valor sea verdadero, o basta que todos tienen que ser falsos o todos tienen que ser verdaderos. Cambia algo, automáticamente es lo contrario que nosotros estamos mencionando. Ahora, esto podemos utilizar con la parte del hilo. Bien, esto que estamos viendo con la función i o la función o lo facilita en este sentido. Nosotros podríamos trabajar con la función si haciendo la parte de la comparación de esto, ¿no? Igual si le digo este valorcito es mayor a 5000, ¿no? Lo que hemos indicado. Si es verdad, voy a verificar el segundo caso, que viene a ser si este valor sigue siendo 5000. Estoy aplicando lo que dice más arriba. Caso contrario, le digo falso, por así decirlo. Falso. Miren acá, simplemente, como lo estoy dejando en blanco, va a ser falso, pero lo voy a escribir. Si es verdadero, verdadero. Caso contrario, va a ser falso. Bien, es falso. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la condición. ¿De acuerdo? Y en ese otro caso tendremos que adicionar otro valor acá que sería falso.
Algo que es importante mencionar, y eso se me estaba yendo. Este punto y coma depende de la versión de tu Excel. Miren, acá me está proporcionando un punto y coma. Este valorcito que me está proporcionando, este punto y coma que estamos observando acá, es el que me dice cómo va a ser. Puede ser la coma o puede ser la barra quebrada que hemos indicado, ¿no? Genial. Puedo trabajar con la función sí, de la misma forma, con el o, ¿no? Que este sea mayor, los demás que sean iguales. Si este es mayor a 5000, sí, si es así, voy a hacer la comparativa con este valor que sea igual a 5000. Y en este caso voy a verificar otra vez otro sí, y le voy a decir si este es igual a 5000. Si es así, vamos a adicionar verdadero. Caso contrario, va a ser falso. Luego va a ser falso. Espérenme un momentito. Acá tengo que asignar un paréntesis. ¿Ya? Falso. Paréntesis. Paréntesis igual. Y vamos a colocar un. Ahora sí. Miren, ¿por qué es falso? Porque esa condición se ha cumplido. Preguntamos, esta función ya no cumple y automáticamente debería ser falso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos está dando la función sí? ¿Qué es lo que nos está facilitando el manejo de las preguntas que nosotros podemos llegar a obtener, el manejo de las preguntas que nosotros estamos tratando de resolver? ¿Estamos de acuerdo? Esto automáticamente es cuestión de manejo. ¿Podemos colocar puro sí? Sí, se puede colocar esa línea. ¿Qué es lo complejo? Que se va agrandando y tienes que ir cerrando los paréntesis. Otra cosa que es muy interesante y algo que es bien importante en el manejo del Excel es el manejo de colores. Si nos vamos percatando, cada vez se va manejando un color diferente. Un color lila, un color rojo, un color azul. Eso no es para que el Excel te diga que es coqueto, por así decirlo, ¿no? ¿En qué sentido coqueto? En el sentido de que en el sentido de que le gusta manejar colores. No, es porque te muestra dónde estás cerrando, qué es lo que estás cerrando. Cuando uno empieza a programar o empieza a hacer la parte de las funciones, es importante entender qué es lo que estás haciendo. Porque muchas veces uno no puede creer que lo está haciendo todo bien, pero en realidad se está equivocando. O cuando quieras depurar porque no sale la respuesta que tú crees que tiene que salir, te vas dando cuenta qué es lo que has hecho y de acuerdo a eso lo vas a modificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Está bien? Ya, genial. Entonces, dicho todo esto y ya asignando cada uno de los puntos que estamos mencionando,